con la plática de todos los viernes aquí con Gires, que pues ha sido una semana, Gires, demasiado movida, tanto que pues hablar ya de algunas notas del día lunes o del fin pasado, pues ya suenan como de hace años, ¿verdad? Siento que hace meses que no grabamos. Sí, exacto, o sea, hablar de lo de Qatar ahorita ya suena viejísimo y pues es parte de esta semana, pero así varios temas, ¿no? Está lo de Charlie Kirk, está pues obviamente todo el tema de Venezuela que sigue escalando, el tema de Polonia, o sea, 19 drones pegando dentro de Polonia, está tremendo, la audiencia del Congreso de Estados Unidos sobre el tema UFO y cómo un misil estadounidense le pega a un objeto y parece que no pasa nada, bueno, y así podríamos estar hablando de mil cosas en México, mil cosas en Latinoamérica, mil cosas en todas partes, lo de Jair Bolsonaro, las elecciones en Buenos Aires, el tema en México de la luz del mundo, del huachicol, los asesinatos, bueno, las muertes, como le queramos poner, de estos marinos, la detención de los marinos, los aranceles que ahora se le ponen a China, ahora sí a más de 1,200 productos. La semana pasada hablábamos que se había anunciado solamente de los zapatos. Te decía que oficialmente aún no había nada, ya se especulaba, ahora ya se concreta, son más de 1,200 productos chinos con un 50% de arancel. O sea, temas hay para aventar para arriba, ¿no? Para aventar para arriba, Gires. Oye, está muy interesante y para no empezar con lo típico, estaría interesante empezar con eso que dices de China. Fíjate que ahorita en la preplática ni siquiera lo comentamos, sí, y está muy interesante porque, o sea, vino Marco Rubio y aunque digo se reconozca o no se reconozca, pues vino a poner un orden, digamos, apalabrado, equilibrado a lo mejor si tú quieres, pero sí vino a dar como cierta directriz de aceleramiento en dos cosas. El tema de la seguridad, o sea, crimen organizado, todo eso, y ya estamos viendo los resultados, pero un tema que casi no se habla es lo de China, y tiene mucha implicación porque estamos hablando de que, pues, aquí en México se compra muchísimo producto chino, se compra muchísimo producto estadounidense también, es verdad, pero pues se compra mucho el chino porque pues de repente la calidad ya no es mala, ya es una calidad buena, incluso excelente en algunas cosas, pero es mucho más barata, ¿no? Pero es verdad que pues también tenemos una sociedad con Estados Unidos y todo ese tema. Entonces, estamos hablando de que se va a poner aranceles del 50%. Obviamente, China reaccionó lo he visto en un montón de medios extranjeros reaccionando al tema, o sea, de que México está poniendo aranceles del 50%, o sea, sí ha sido una sorpresa a nivel internacional que ha generado atención y ya salió el vocero de China también a decir pues que no les ha parecido, ¿no? No les ha gustado. No, claro, a ver, vamos diferenciando algunas cosas, ¿no? Sí. Primeramente, efectivamente, esto se da a raíz de la visita de Marco Rubio. Lo has comentado muchas veces en las transmisiones, que siempre que hay una reunión de este tipo, hay cambios, hay detenciones. Por lo regular van más enfocadas al tema de seguridad. Sí. Muchas de las grandes detenciones se han dado o unos 2 días, 3 días antes, o unos 2, 3 días después, vuelve a pasar, pero ya ni siquiera es sorpresa esa parte, más bien es esperar a quién van a detener cuando se da una visita de este nivel. Ahora sí. La sorpresa es la parte comercial. Una de las interrogantes que se plantea o que se planteaba, porque creo que aquí ya hay un mensaje muy claro, es cuál iba a ser el rol de México en cuanto a la guerra comercial. Y esto porque ideológicamente al menos un sector del partido en el poder de Morena está mucho más alineado a una postura anti-Estados Unidos. O sea, así de claro, ¿no? Hay algún sector de ahí que prefiere irse al BRICS, que está en contra del TLC, etcétera. Y en este sentido, pues estaba la duda de si México se iba a mantener con una neutralidad o si México iba a empezar a cargarse para alguno de los dos lados. Ya en el tema concreto comercial, la acusación con la cual se fundamentan estos aranceles, pues es competencia desleal. Pero aquí hay que abrir un paréntesis. Y ojo, Estados Unidos hace exactamente lo mismo de forma
errada, por así decirlo, en el menor de los casos. Si tú estás bajo un esquema de libre comercio y que hay reglas claras de actividades que son sancionables, y si efectivamente hay una competencia desleal de China, lo que procede es irte a los paneles de controversia, presentar una controversia entre la Organización del Comercio y ahí dirimir. Si la hay, te tendrían ellos que pagar y ahí sí dar este aumento o puede haber alguna sanción de algún tipo si es que efectivamente existe la competencia desleal. El implementar aranceles de manera unilateral, que es lo que están haciendo México, es totalmente contrario al libre comercio. De hecho, me parece súper irónico, y también creo que ya lo hemos comentado, o al menos fuera de transmisión, que se rompió la Matrix. O sea, China está defendiendo el libre mercado y Estados Unidos el proteccionismo. O sea, y aquí en ese sentido nos fuimos con Estados Unidos, se están tomando medidas unilaterales. Me queda claro que no es porque México lo quiera como tal, sino realmente pues porque hay una presión y entre estos dos polos, pues México ya tomó la decisión, al menos ahorita, al menos en lo comercial, de mantener su... ¿Te acuerdas, Gires, de una plática? No recuerdo cuál era su puesto, una plática en el TEC. Te pasé por ahí el video ya hace unos meses de alguien que está dando una plática, no sé si es en CAINTRA, en el TEC o en uno de estos lugares, pero está hablando a empresarios y era, híjole, no sé si era embajador en China o había tenido un puesto de esto, ¿te acuerdas? En el que mencionaba, hacía mención en que básicamente es imposible, así es imposible competir con China, no hay manera. O sea, si tú quieres competir con China, quiebras, o sea, quiebra el país, quiebra todo, o sea, se cae todo. Da cuenta que lo que él decía era que por favor que alguien le hiciera ver a Claudia Sheinbaum que era urgente, que era necesario, pero de ya. Pero estás hablando del año pasado, o sea, cuando todavía apenas iba a entrar ¿cómo se llama? A la presidencia, sí. Y que decía que era urgentísimo poner aranceles, que era urgentísimo poner todo, dice, porque sí, no hay de otra, no hay manera, o sea, es un monstruo. O sea, acá en México y en el mundo estamos viendo cómo trabajar menos o sea, tener menos horas laborales. Creo que aquí quieren irse a 40 o no sé cuántas horas. Sí. Quieren ir a México. Y allá están buscando cómo trabajar más y trabajan los sábados, trabajan parte del domingo en algunas ocasiones. O sea, sí, que es el famoso 6-9-9, ¿no? Exacto. Entonces, trabajan 9 horas. Sí, no, o sea, trabajan muchísimo, aparte a un ritmo muy duro y aparte son muchos. Entonces, no hay manera. Subsidiado. O sea, sí, y subsidiado aparte. Entonces, no hay manera absoluta por ningún lado de competir. La única manera, pues, es poner trabas, la única. Entonces, pero eso no se veía cómo, o sea, no iba a suceder, pero ni de chiste. Y nada más sucede gracias a que hay presión de Estados Unidos, pero si no, eso no pasaría. Porque al final, pues, también es tentador el que la gente esté contenta, porque pues al final te da gusto decir, oye, pues voy y compro una computadora y está barato, un carro, lo que sea, y eso también es un beneficio, pero es un beneficio pues que también tiene sus limitantes a largo plazo. Entonces, es un beneficio directo al consumidor, exacto, pero le partes la madre al productor, exacto, y en ese sentido se puede dar la pérdida de empleo. Ahora, si no negocias que venga industria china a producir aquí, pues entonces va a estar bien complicado. ¿Es eso o son aranceles? Y claramente los chinos les gusta producir, porque pues ellos tienen todo allá para producir, o sea, ¿para qué iban o sea, digo, sí lo hacen de repente, pero... No les conviene simplemente por la mano de obra, por el tema de los derechos laborales que existen en México, o sea, es mucho más complejo en un país como México que en un país como China. Y aquí viene, o sea, sí hay una parte donde hay una afectación directa al mercado, sin embargo, sí tiene que verse, o sí tendría que verse caso por caso. ¿A qué me refiero con esto? No todos los productos chinos se producen de forma igual. O sea, hay productos que no tienen a lo mejor un subsidio, hay productos que sí puede tener una libre competencia y esa parte me parece que es muy peligroso que se descuide. Creo, para mí la solución debería de ser la parte de los paneles de controversia
y ahí dirimir cada una de las diferencias. Ahora, esto lo digo en una parte muy de una normalidad. Esto no atiende la normalidad. Sí, no. O sea, obviamente, si Estados Unidos no estuviese en este conflicto, al menos comercial con China, pues esta medida no se hubiera implementado. O sea, de eso tengo toda la seguridad. Aquí va a ser una medida que va a tener dos efectos. Por una parte, va a elevar, obviamente, el consumo de muchísimos productos, al menos 1,200. Aquí, creo que eso cualquier persona que viva en México lo puede constatar. Aquí, al menos en Baja California, ha habido así un boom de almacenes con productos chinos y es baratísimo. Claro, O sea, aquí también, sí, yo creo que es en todo México. Así, no tienes forma tiendas, de sí, competir. sí, sí. Ahora, ¿cuántos de esos productos realmente producimos? Que esa también sería la otra circunstancia, porque ahí, con todo respeto, sí que de los demás países, ¿no? Pero si me traes un producto que yo no produzco, pues bienvenido si está barato. Claro. O sea, si me das calidad y está barato y pagas los impuestos que debes de pagar con la normalidad, pues bienvenido. Ya la parte de proteger el mercado interno quizás ya es otra discusión en el tema de la pérdida de empleos, que también es una realidad. Exacto. Entonces, yo en la normalidad, para mí se tendrían que ir tema por tema y poderlo dirimir bajo las reglas internacionales de comercio, pero no estamos en la normalidad. Y volvemos a algo de lo que platicábamos la semana pasada. Para México sigue siendo una gran oportunidad esta guerra comercial. Claro, claro, esa es la parte importante, porque, o sea, no puedes competir, contra China, o sea, eso queda claro, si nadie puede competir contra China, o sea, ese es muy tremenda la producción. Lo que comentaba este señor que te digo es que me parece que en 2 o 3 semanas te pueden hacer. Entonces, tú necesitas fabricar algo, ellos te desarrollan todo lo que vas a fabricar, el espacio, la fábrica, entonces, aparte subsidiado, porque te subsidian la fábrica, el terreno, te ayudan a que tú puedas fabricar. Mientras entra la inversión, ellos te hacen que todo funcione. O sea, hay empresas nomás dedicadas a. Entonces aquí tú tardas 2, 3 años en permisos y no sé qué y no sé cuándo, y vas a empezar a fabricar y más caro. Allá en unas semanas ya estarías empezando a fabricar y más barato y con todo listo ya. O sea, haz de cuenta que, pues, no, ¿cómo compites? O sea, no hay manera, No, no hay pero forma. sí, no hay forma. Pero por otro lado, pues ahorita exactamente lo que tú dices, se viene una oportunidad porque nosotros somos el punto intermedio, ¿verdad? O sea, aquí, sobre todo si se ponen vivos, ¿verdad? Porque esa es la cosa, que se pongan vivos los del gobierno federal, pero también los gobernadores, etcétera, que se pongan vivos en cómo aprovechar esta oportunidad que se está dando por todo este contexto de decir, bueno, lo del famoso nearshoring, pero digamos redoblado, o sea, ya se podía empezar a trabajar en cómo convertirnos aquí en una zona de producción de calidad, pero que haya facilidades para Sí, hacerlo. O sea, necesitamos de regular, o sea, exacto. es imposible, casi digo, no imposible, pero es muy complicado poder echar a andar una fábrica, una industria en un tiempo prudente. ¿Por qué? Porque tenemos una serie de tramitología, una serie de burocracia en los municipios, en los estados, en la federación. Tenemos una sobreregulación y eso tenemos que cambiarlo drásticamente. Por otro lado, México sí es competitivo en materia de mano de obra, sin ser China, obviamente, sin ser la India, pero eres competitivo, tienes la cercanía geográfica, tienes al país más consumidor al lado y un país que aparentemente todo indica cada vez va a romper más relaciones comerciales, no solamente con China, quizá también con la India, que ese es un tema que se cuece aparte, pero ahí está la principal producción de los Estados Unidos. Ahora, también México ya tiene mano de obra calificada. México tenemos muchos ingenieros, no tanto como allá todavía, pero tenemos un potencial de desarrollo. Somos un país que aún es joven, somos un país con un potencial de crecimiento demográfico. O sea, hay muchas oportunidades. Tenemos dos lastres. Tenemos el tema de seguridad, que no lo podemos evadir.
y tenemos la parte, obviamente, de la burocracia y la sobreregulación. O sea, nos hace faltan gobiernos que sean más inteligentes, que se dejen de demagogia y que entiendan que para gobernar, pues es muy tonto gobernar con una mano cuando tienes dos, ¿no? O sea, hay políticas económicas de la derecha que son no solamente válidas, sino que son muy positivas, pero también tienes esta parte de la justicia social, de los derechos que debes de mantener y que incluso Occidente prefiere que los tengas, ¿no? O sea, una de las críticas de las partes más o tradicionalmente más duras en Estados Unidos o las partes menos liberales en lo económico es que mucha de la mano de obra con lo que llegan los productos a los Estados Unidos pues viene básicamente de mano de obra esclava. Y es una crítica válida si tu defensa son los derechos universales, los derechos individuales. Y en ese sentido, México está en el punto medio perfecto de no ser tan caro, de poder facilitar o aminorar costos simplemente por la distancia y aparte sí tener una regulación laboral adecuada. No la tienes como en Estados Unidos, pero sí es una adecuada. Totalmente, o sea, la cosa de las excesos de regulaciones que hay ahorita para abrir una empresa, regresando a ese punto, yo recuerdo de adolescente que se hablaba del tema, porque pues de esa época me interesaba la onda del negocio y siempre leía sobre los temas y me acuerdo que cómo se quejaban de eso, ¿no? De que, oye, para hacer una SA, ¿no? Una sociedad anónima, por ejemplo, o sea, todo el rollo, todo el costo, que es nomás el puro notario, ahí se te van unos buenos miles de pesos y así te vas, ¿verdad? Y vas sumando tiempo, dinero, que pues hacen comparativas con otros países y dice, bueno, hay países que en 2 horas tienes ya creada tu empresa. En 2 horas. Simplemente son los notarios. Y creo que 20, 30 dólares que te cuesta. Y en otros lugares, pues te cuesta cientos de dólares, semanas, meses incluso, pues para que esté lista oficialmente ya tu empresa y pagando impuestos y todo lo que tiene que hacerse. Entonces, aquí en México nos hace falta, y eso explica el fenómeno del comercio irregular. Sí, México tiene una gran parte de su economía de forma irregular. Y es muy triste porque hay un nicho de oportunidad muy grande, tanto primero para que las personas tengan sus derechos garantizados, o sea, de entrada. La otra también para crecimiento en la parte del ingreso que vas a tener si regularizas tu comercio. Sin embargo, pareciera que la política mexicana, y esto no es de ahora, es de siempre, va por el mismo sector, por el que está regular, y a él ves cómo le sacas más y no te preocupas por cómo regularizar al que está irregular. Exactamente. Y ahí nos surge un cambio de visión. En México es más del 40% de la economía que está irregular. O sea, es un absurdo. Totalmente. O sea, es demasiado y o sea, ponle que hay un porcentaje que sí es porque la condición es muy complicada y lo que tú quieras y no hay manera de que se vuelva, y yo entiendo que es una necesidad y eso le lleva comida a muchas familias, o sea, eso o sea, tampoco es el plan de, bueno, pues todos quítalos. No. Es darles oportunidad de, oye, mira, con este pequeño trámite, es flexibilizar de tal manera que todos se puedan regularizar. Y ojo, también tengo que hacer cambios legislativos que hay que ser muy realistas. Por ejemplo, el derecho laboral. El derecho laboral es muy complicado para la parte patronal. Sí. Obviamente, y tiene una razón de ser. Se estima o se presupone que el trabajador está en una circunstancia de desventaja frente al patrón. Pero tú te imaginas al patrón como un Carlos Slim. Sí. Pero el cuate que tiene su puestecito de comida no te va a aguantar que le tumben 100, 120 mil pesos por una demanda de un despido injustificado cuando ni siquiera lo fue, pero como el juzgador le tiene que dar la preferencia a la parte del trabajador, y si el patrón, en este caso, el que tiene el puestecito de comida, no tuvo para pagar un buen abogado, no se supo defender, pues simplemente por lo que dura el juicio, que por lo regular, un juicio rápido, estás hablando de 1 año, en caso de que no haya conciliación, simplemente de salarios caídos, ¿cuánto le tienes que pagar? Claro. O sea, estás hablando de arriba de los 100 mil pesos, más lo que vaya sumando. Entonces, muchas empresas cierran
justamente por este tipo de situaciones. O sea, sí tenemos que buscar formas de ser más justos en el trato. O sea, y que no todos son iguales. Insisto, lo puedo entender cuando hablas de una multinacional, cuando hablas de una empresa que tiene ingresos bastante sólidos, de un departamento jurídico, pero no la tiendita de la esquina, que también es patrón, no el cuate que te vende un puesto de comida, que vende ropa de saldos, o sea, no el grueso, porque ese es el grueso de los comercios, ¿no? Exacto. Fíjate que estás yendo nomás a otro tema. Aquí ya encontré el video. Sí, se escucha un audio. Ahí lo veo, ahí está. El video se llama El papel de México en la guerra comercial entre Estados Unidos y China, conferencia de Jorge Guajardo, Sí. Caintra, Nuevo León. Ahí es donde está el video. Dura 1:17. Está buenísimo el video, ya lo hemos recomendado varias veces. Este video se subió hace 5 meses. Yo pensé que era más viejo. No, hace 5 meses. O sea, principios del año. Y entonces la conferencia seguramente fue cuando apenas está empezando Sheinbaum, ¿no? Y ahí hace ya un resumen y comenta y da pues todos los porqués se tenía que hacer algo rápido ya para que hubiera un equilibrio, porque si no la industria, bueno, muchas industrias iban a caer, el calzado, los autos, etcétera. Ya han estado cayendo, o sea, eso también no se puede negar. Sí. Buenísimo. Bueno, y yéndonos a otros asuntos, vino, ya que estamos hablando de que vino Marco Rubio y pues vino con un tsunami de movimientos aquí internos, o que generó un tsunami de movimientos internos. Hay un tema que también es bien interesante, que es todo el tema del huachicol fiscal, que parecía que no pasaba nada, y ahora de repente, ¿no? Y pues hay un montón de detenidos, ya ni sé cuántos son. Digo, ahorita detenidos son 12. Ok. Pero se habla de alrededor de 200 órdenes de aprehensión. Ok. Y esto es por uno de los casos, que es el de Tamaulipas. Nada más por el caso de Tamaulipas. Impresionante. Falta todo lo demás. O sea, ahorita los que están señalados como autoridad, no dudo que muchos tengan que ver en más de un caso. Claro. Sin embargo, los que tuvieron de aduanas, de personal de aduanas, es de la aduana de Tamaulipas. Hay que recordar, el huachicol fiscal, así rápido, es la compra de combustible en Estados Unidos. Sí. Lo importan, pero lo pasan como si fuera diésel o como si fueran aditivos, de tal manera que no paguen los impuestos que pagarían por combustible. Sí. Y lo ingresan a México. Para que esto se dé, tiene que haber coludidos, gente en las aduanas, gente en los permisos, gente en la parte del transporte. O sea, es un delito para decirlo, sí, para decirlo claro, esto es un robo a todo el país, porque básicamente son impuestos que tenían que pagarse y no se están pagando, pero estamos hablando de cantidades billonarias, miles y miles de millones, miles y miles de millones de dólares. Sería el caso de corrupción más grande de la historia de México, por mucho. Ahorita lo era el de Segalmex. O sea, Segalmex es en pañales en comparación. Segalmex estaba en los 25,000 millones, si no mal recuerdo. Ahí una disculpa, se me equivoco. Aquí estás hablando de cientos de miles de millones. O sea, no hay comparación. Sí, bueno, por ahí alguien calculaba que esto es más de todo lo que gasta en Salud México, por ejemplo. O sea, son cantidades durísimas que dices tú, imagínate lo que harías con ese dinero en México, en carreteras, en salud, en educación, en mil cosas más, ¿no? O sea, te cambiaría el país, ¿verdad? Y entonces es un robo, pero aparte con implicados políticos, militares. Para que exista, forzosamente tiene que haber una complicidad en el menor de los casos de la autoridad. ¿Por qué? Porque pasa por las aduanas. Y vamos a algo muy simple. Aquí en Ensenada, aquí se dio uno de los casos. Aquí descargaban un buque. O sea, a ver, no estás hablando de un galoncito que se van llevando, ¿no? O sea, inclusive, si a lo mejor de 10 camiones uno te viene mal, pues sí es complicado que la autoridad se percate, ¿no? Te lo puedo comprar. Claro. Estás hablando de un buque. O sea, y un buque cada semana llegaba a descargar combustible. Sí. O sea, es ridículo que no hubiera detenidos de alto perfil. Ahora, porque esto se pone muy complejo en la parte política,
Los primeros, ahorita 2 señalados de alto grado son de la Marina. Son 2 hermanos, un almirante y un vicealmirante, que resulta que son los sobrinos del que era el secretario de Marina. Entonces, a ver, ¿me estás diciendo que el secretario de Marina no sabía lo que sus sobrinos estaban haciendo, que aparte eran subalternos de él? Y luego te dice la autoridad, no, es que el que nos dijo y se inició la investigación fue el secretario de Marina. ¿Y por qué los nombraste en el 2024? O sea, ¿por qué los subiste de puesto? Si tú ya estabas sospechando de tus sobrinos, pues no tiene ningún sentido que los hayas promovido. Uno de ellos, el que detuvieron en 2024, ya fue nombrado como encargado de la aduana de Manzanillo, si no mal recuerdo, o era otra. Entonces, no hay ninguna lógica ahí, ¿no? Y a esto le sumas el tema, bueno, primero te voy a hablar lo político. Por este lado está el exsecretario de Marina, señalado ahorita por todas partes como algo lógico, como algo que se induce, pero acuérdate que también salió lo de Romo, que Alfonso Romo, quien era el jefe de la oficina de presidencia, ya se le vinculó por parte de la fiscalía, es quien lo da a conocer. O sea, ya no se trata de un rumor, ya no se trata de una investigación periodística, es que esas ya las sabía, sino ya la propia fiscalía señala la implicación de Héctor Casa de Bolsa, de Alfonso Romo, como parte del entramado de lavado de dinero de este delito. Y luego tienes la parte de Tabasco con Adán Augusto, que se señala como la barredora, que era este cártel de la droga que fundó su secretario de Seguridad Pública, pues estaba vinculada con el tema del huachicol en Tabasco. Entonces ya tienes al secretario de Gobernación, al secretario de Marina, al jefe de Presidencia, muy cercanos a ser ya imputados directamente, ya señalados directamente. Por lo pronto es el entorno de cada uno de ellos. O sea, sí se está viendo un avance muy fuerte, inclusive me atrevo a decir mucho más rápido de lo que yo lo esperaba. Sí. Aquí lo hemos comentado en lo corto varias veces. Yo te decía, esto va a tardar muchos años. Para que se llegue a las más altas esferas va a ser muy tardado. Sí. Sin embargo, esto ya se viene dando más rápido y de ahí se abren varias líneas de investigación de otro tipo de corrupción. Por ejemplo, el hijo de Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, pues resulta que es socio del marino que está prófugo. Entonces, a ver, claro, no me puedes decir que son casualidades, o sea, no hay forma. Y luego se da a conocer el día lunes, se suicida aparentemente pues uno de los que está siendo señalados. Salió la fiscalía a decir, no, él no estaba siendo investigado. No, claro que sí. O sea, por la primera denuncia que se sabe, que ahorita te cuento también esa historia, porque hay un marino que va y denuncia justamente por el secretario de Marina y al cual te lo matan al mes. O sea, al que denunció. Y en esta denuncia sí viene el que se suicida el día lunes aparentemente, que a ver, siempre hay que irnos por la respuesta más sencilla o más lógica, ¿no? La gente se suicida, puede ser. Pero, y que se dispare en el estómago se me hace bastante raro. Esa parte, según yo, todavía no está confirmado, ¿eh? Ok. Según yo, esa es trascendido. ¿Me escuchas? Sí. Es que me entró una llamada, ahorita la colgué, perdón. Según yo, eso es un trascendido en medios que no se ha confirmado. Ahí sí no tengo certeza para decir si fue así o no. Pero al día siguiente, en menos de 24 horas, otro marino que está siendo investigado, que está siendo señalado, pues resulta que fallece en un accidente de un ejercicio de tiro. A ver, no, o sea, es ridículo, o sea, es totalmente ridículo creer que estos dos hechos con dos personas involucradas en menos de 24 horas sean una casualidad. Y luego van y le preguntan a la presidenta y le dicen, oye, pues, ¿cómo nos explica? Y se enoja. Y dice, no me gusta el tono en que me preguntas. Oye, espérate. Es una pregunta más que razonable. O sea, ¿cómo nos pueden decir que esto son casualidades, que esto no tiene nada que ver y que no pregunten de ese tema, cuando claramente todo te indica, hay una lógica, hay un hilo muy fácil? Y si no lo es, demuéstralo.
O sea, porque realmente ahí sí la carga de la prueba va sobre la autoridad. Ya. Pues entonces tenemos un caso que está dando por fin resultados, pero que falta mucho todavía por ver. Falta muchísimo, digo, y no, todavía no llega a lo más alto, todavía no llegan a las máximas autoridades. Aún van 12, se hablan de más de 200 órdenes de aprehensión. Salió algo muy interesante también, y esto lo veo más a la política interna de Morena. Trascendió que una de las órdenes de aprehensión se empezó a manejar en medios, era contra un exgobernador del PAN, fue el primer gobernador de oposición, que es Ernesto Rufo, de hecho de aquí en Ensenada, fue gobernador de Baja California en el 89. Él tiene un negocio, él es socio de una empresa que almacena combustible, y es una empresa que está señalada en todo este desmadre. Entonces, le sale publicado en medios muy pro gobierno que él está siendo uno de los imputados y que hay una orden de aprehensión en su contra. Se le pregunta a la gobernadora y la gobernadora dice, sí, hay una orden de aprehensión en contra de Rufo. Él sale inmediatamente y dice, a ver, una, ¿no? Dice, 2, estoy amparado. 3, dice, a ver, dice, la empresa con la que yo trabajé es la que a mí el gobierno me asigna. O sea, a mí me están acusando de yo trabajar con una empresa que estaba en el Huachicol, pero esa empresa me la asignó el gobierno. ¿Por qué? Porque este es un tema muy regulado. Pero sale Harfuch y dice, no hay ninguna orden de aprehensión contra él. O sea, para mí es la parte política. Ves una oleada en contra de este personaje que, ojo, yo no dudo que esté involucrado de una u otra manera. O sea, por favor, es alguien que viene del PAN y aquí en Baja California, Morena, pues es lo que era lo peor del PAN. El esposo de la gobernadora, al que le quitaron la visa, pues es compadre de Calderón. O sea, su hermano trabaja en aduanas, que por cierto, ya anda fuera también. O sea, no era difícil ver cómo podía darse la relación, pero estoy hablando desde la especulación. O sea, yo jamás dudaría que el cuate del exgobernador estuviera involucrado. Lo que me sorprende es la contradicción. O sea, primero que la gobernadora diga algo sin saber, que afirme que hay una orden de aprehensión. Más interesante, que eso demuestra que no le están compartiendo la información, que eso demuestra que efectivamente no hay la confianza del gobierno federal con el gobierno de Baja California. Claro. Y aún más importante que Harfuch vaya y directamente diga, no, eso es mentira. O sea, te habla de estos rompimientos internos que veníamos diciendo que se estaban empezando a ver. Sí, esa es otra, ¿no? Hay unas grietas enormes que se están haciendo ahorita en este tema. Y ya estaban, nada más pues que no habían llegado a consolidarse y ahorita ya se está observando pues ahí algunas para que se dimensione más o menos hasta dónde va esto, y ojo, va empezando, insisto. Ahorita, donde hubo decomisos son alrededor de 8 estados. Se presupone que hay más estados involucrados. Ahorita estamos hablando del tema de Tamaulipas específicamente. Se habla que son alrededor de 556 empresas con las cuales se lavaba dinero. 556 empresas. Imagínate. O sea, es una locura. Ponle que las mismas empresas lo hayan hecho para todas las demás. Son un chingo. O sea, es un monstruo el que se está destapando. Y es un monstruo que fue señalado desde el año 2021. Es un monstruo que pega por todos lados. Coyo Magenta acaba de sacar un muy buen reportaje, una muy buena columna, donde te da un repaso de 9 asesinatos de alto perfil. Sí, lo vi. Son sumamente extraños, por decirlo menos. Sí. Desde lo de Carmona hasta el día lunes. Ellos lo publicaron el día martes, ya no vieron lo del cuate de la práctica de tiro que sucedió el día martes, si no hubieran sido 10. Sí, y hoy sacan otro reporte, no sé si lo agregaron, pero ya ves que hacen la mesa como de plática, debate ahí. Y ahí hacen un resumen también sobre el tema. Está muy interesante por ahí para que lo chequen a los que les interese. Ahora, y aquí hay algo muy interesante porque todos recordamos cómo desde la mañanera, sobre todo López Obrador, ya lo está empezando a hacer, al menos ahora Claudia Sheinbaum, se golpeó a muchos periodistas y se les criticaba y se les señalaba de golpistas, vendidos, lo que fuera.
Carlos Loret, que tú sabes que es uno de los preferidos de la 4T, que lo aman y lo adoran, retuiteó ahora una columna que él publica en el 2022, donde hablaba justamente de estos personajes y de todo el entramado de corrupción de estos sobrinos del secretario de la Marina. Obviamente en su momento dijeron que era un golpista, que todo esto era mentira, que era para desestabilizar el gobierno. Pasan los años y ahora sabemos que lo que publicó en esa columna en específico era real. Periódico Reforma sacó hace 2 años, perdón, el año pasado, de cómo estos personajes son los que cabildearon para que el actual secretario de Marina llegara a ser secretario de Marina. El de hoy, el de ahorita. El de ahorita. Salió una columna de Héctor de Mauleón, que es lo de esta famosa carta que escribe el que va y denuncia y después lo matan, donde justamente señala al actual secretario de Marina. O sea, te digo, esto es desbordado. Y ojo, ahorita estoy con la Marina, pero para que esto haya sucedido, tiene que haber una participación de la Guardia Nacional. ¿Por qué? Porque es la parte del transporte. O sea, la Marina nada más se encarga de la parte del ingreso. Falta la parte del traslado a destino. O sea, es un tema impresionante, es un tema que va a salpicar por todas partes, es una bomba de tiempo la que tienen en sus manos. Harfuch, y ahí creo que aquí Harfuch o va a salir sumamente fortalecido o van a ver cómo meterle el pie en la otra parte que está ahorita que no quiere que se siga jalando el hilo de este tema, ¿no? O sea, esa es la guerra interna. Aquí hay algo donde yo creo que ha sido fundamental para que se empiecen a dar estas detenciones y es la salida de Paulo Gómez de la UIF, que era un perfil político, que era un perfil cercanísimo a López Obrador, lo agarran, lo quitan, le dan la comisión del tema electoral, que ni siquiera debería de existir, y el que entra en su lugar es una persona muy cercana a Harfuch. Y pasamos de no existe el huachicol fiscal, allá hay 552 empresas señaladas por lavar dinero para el huachicol fiscal. O sea, esa es la diferencia que hemos visto en 2 meses. Imagínate. Oye, Gires, y cambiando de tema, yéndonos a los asuntos, pues todavía nacionales, pero es que pues ha habido muchos también. El tema de la pipa, cómo ha generado también atención, porque pues pasó de ser nomás un incidente, pues con una pipa, ¿no? A pues ver otros problemas, ¿verdad? Que se tienen de infraestructura, de falta de regulaciones para el manejo de materiales peligrosos, etcétera, ¿no? O sea, salió pues bastante mugrero, por decirlo así, de esta situación y pues digo, muy duro porque pues aparte fue una tragedia. Una tragedia, ¿no? Exactamente. O sea, ¿cómo has visto ese asunto? Digo, bueno, porque soy muy prudente porque es una tragedia por donde se quiera ver. Me pareció, digo, primero muy bien los policías, muy bien los bomberos que hicieron lo que podían con lo que tenían. De un inicio, la verdad, lo vi como un accidente. Dijo, tristemente pasa. Lo que creo que hubo un pésimo manejo de la autoridad es el ir a tapar el bache 24 horas después de sucedido esto. ¿Por qué? Porque tiene que haber una investigación, porque tiene que haber un peritaje, tiene que haber un deslinde de responsabilidades. El hecho de que hayan ido a reencarpetar toda esa zona justamente después de sucedido, justamente en menos de 24 horas, a los que no creíamos que tuviera algo que ver ahí, pues ya nos hizo voltear y ya nos hizo dudar. No estamos en tiempos donde se pueda confiar en la autoridad. De hecho, jamás debes de confiar en el gobierno. Te gobierne quien sea, del partido que sea. Como ciudadano, jamás debes de entregarle una confianza al gobierno. Tienes que estarlo vigilando. Creo que esa es parte de nuestra obligación ciudadana. Y este tipo de acciones, más allá de que alguien le aplaude, mira, ya hicieron algo, pues no, güey, te hace pensar que efectivamente fue un tema del bache. De hecho, no dudo que la empresa, no sé si tengan algún arreglo o no, pero que la empresa busque una defensa jurídica en ese sentido. Porque ahora va a decir, no, tan fue el bache que por eso fueron y lo taparon, compruébame que no tuvo que ver. ¿Cómo voy a hacer el peritaje si ya no existe? Claro. O sea, son esos manejos, mira, sin pensar mal,
es querer tapar el ojo y querer hacer cosas buenas, cosas malas que parezcan buenas, ¿no? O sea, mira, lo vamos a tapar para que vean que somos bien efectivos, güey. Te estás poniendo la soga al cuello. O sea, ni siquiera era un tema en la discusión. Es triste. Ayer lo comentabas muy bien, esta parte de la solidaridad que tiene el mexicano en las desgracias. Sí, concuerdo en que la Ciudad de México sobresale. El mexicano creo que por lo general es solidario. O sea, cuando alguien la pasa de mal, como que nos proyectamos muy bien en el otro, somos empáticos, pero creo que en Ciudad de México sí se cuece aparte. Sí da un poquito de esperanza ver esas muestras ciudadanas de gente que va y lleva lo que sea, que pueda apoyar como sea. Inclusive me parece, y es de las pocas veces, si te fijas, la oposición no ha politizado el tema. No. Y eso me hace positivo. Creo que inclusive hay tragedias que sí se pueden politizar porque sí hay una responsabilidad visible y clara. O sea, en este caso, aunque haya sido por un bache, por mala infraestructura, pues no es como que la autoridad fuera a poner el bache, simplemente por incompetentes. Sí, exacto. Sí. Pero, y que si tú quieres que las lluvias y que mil cosas que han pasado últimamente lo agravan la situación. Y Gires, y luego en otros asuntos, así para ver si alcanzamos todo lo que se pueda, Qatar. Déjame entrar a uno antes. A ver, échale. Ese tema me puede mucho. A ver. Es una buena noticia dentro de un espectro muy malo, pero es buena, ¿no? Que es lo de la luz del mundo. La luz del mundo también, ayer lo comentábamos porque tiene razón, ha habido poca proyección en México sobre el tema. Sí. y es un personaje, bueno, tú conoces mucho el tema, platícanos, danos un poquito de contexto para la gente que no conozca este caso. ¿Qué es la luz del mundo? Entonces es un rápido de origen hasta el momento, sí. ¿no? La luz del mundo es una secta que aparece por allá de 1920 en el contexto de la Guerra Cristera. Es una secta creada por el gobierno, lo crea un militar que venía de los Estados Unidos, que traía el tema de evangélico, lo conocía muy bien, y hace su secta evangélica para contrarrestar el poder político de la Iglesia Católica. Desde ahí hasta la fecha siempre se han mantenido muy ligados al poder, muy ligados a la política, han estado con todos los partidos, con todos los políticos. Su centro lo tienen en Guadalajara, tienen ahí una ciudad propia. Desde los años 90 han habido serias acusaciones por básicamente esclavitud, porque obligan a sus feligreses a hacer mano de obra gratuita para las construcciones de sus iglesias, de sus templos, etcétera. Los tienen como escoltas, los tienen con diferentes funciones, pero sobre todo por abuso a menores de edad, por abuso contra las mujeres, las peores cosas que te puedas imaginar. Siempre ha habido estas acusaciones, nunca se ha hecho nada, nunca se ha procesado a nadie en México. En 2019 se hizo muy polémico porque le prestaron Bellas Artes al líder de esta secta, Nazón Joaquín, para festejar su cumpleaños 50, lo cual obviamente es ilegal, pero así lo hicieron. Sí. Y aparecen con él pues, distintos personajes de la política en el gobierno. El más destacado de ahí era Martí Batres, que sale al lado de Nazón Joaquín en este festejo, Sergio Mayer, que era uno de los organizadores con esto. ¿Por qué los partidos se alían con este tipo de sectas? Porque ellos te garantizan votos. O sea, su feligresía es una feligresía fanática o lo que está más en su entorno directo, muy fanática, y los movilizan a como ellos quieren. En ese mismo 2019, en el mes de mayo, es detenido en California, perdón, no recuerdo en California, pero en Estados Unidos. Es procesado en California y en este juicio se dan a conocer 5 testimonios, entre ellos el de una persona de aquí de Ensenada. Obviamente son todas mexicanas y ellas cuentan cómo se da esta serie de abusos desde que eran niñas, cómo hay una coerción contra ellas. Muy hábil el abogado de Nazón Joaquín, logra un acuerdo, él tenía 26 cargos que le imputaban, logra un acuerdo de culpabilidad, acepta 3 de los cargos y le dan 16 años. La sentencia o el juicio, el final del juicio está en redes, lo pueden buscar porque es muy cabrón, no encuentro la palabra, lo que dice el juez. O sea, el juez ya cuando se da el acuerdo no tiene otra más que validarlo, sentenciar y tan. Y lo comenta él, dijo, aquí no hay justicia. O sea, en este caso no hubo justicia. 16 años no es nada para lo que merece esta persona.
Entonces de ahí se especula pues, que en 16 años o quizá menos por buen comportamiento pudiera salir Nazón Joaquín. Sin embargo, el día de antier se da a conocer que el estado de Nueva York lo procesa por cargos federales. Los cargos es el de abuso de menores, es evasión de impuestos, es no solamente el tema de, quiero ver cómo hago el lenguaje para no meterte en broncas, ¿no? Sí. Es abuso de menores y es grabar, fotografiar los abusos que hacían contra menores, tanto para ellos tenerlo para placer propio como para venta. Estás hablando de un productor. Imagínate, una locura, una locura. O sea, y lo procesan en los cargos federales a él, a su mamá y a otros personajes cercanos de su primer círculo que se sabe participaban en estos actos y se sabe no únicamente por los testigos, sino porque están los videos, porque están las fotos. O sea, es impresionante la cantidad de información que hay al respecto de este tema, que es un cochinero así a más no poder. Para mí hay dos cosas fundamentales. La primera, que es una tristeza que la justicia para los mexicanos tenga que llegar a través de Estados Unidos, porque en México no tienen ni una averiguación previa. No ha habido un solo señalamiento de la fiscalía desde el 2019, que está el vato confeso por delitos que hizo contra mexicanos. Uh-huh. O sea, es impresionante el nivel de impunidad que hay en torno a esta secta. Y en ese sentido, la parte política, hay personajes, los más notables, obviamente entre comillas, en la política es, por ejemplo, Emanuel Reyes, actualmente senador de Morena. Él entra como suplente de Marcelo Ebrard. Todo el mundo sabía que Marcelo Ebrard, con esas reglas que puso López Obrador, se iba al gabinete. Entonces a él lo esconden como suplente. Al momento que Marcelo sale al gabinete, pues él ya sube como senador y nadie se da cuenta, ¿no? Uh-huh. Otro de los personajes que para mí es el más lamentable, son operadores políticos y son defensores de este cuate, es Hamlet Almaguer. Hamlet Almaguer fue el representante de Morena y de Claudia Sheinbaum en el INE en la elección del 2024. O sea, no estamos hablando de personas que, pues es un diputado de 500, es un regidor perdido por... No, estás hablando del primer círculo del gobierno, estás hablando del representante del partido oficial ante el INE. Ese es el operador político de Nazón Joaquín. O sea, es un absurdo y eso te explica por qué esto no se habla. Y esto te explica por qué no los tocan ni con el pétalo de una averiguación previa. Y no solamente son esos, ahora entraron ya jueces con esta reforma que son de la luz del mundo. Imagínate, o sea, jueces también. Sí, o sea, tienen jueces, tienen diputados, tienen senadores. El diario El País hace como 2 años... en su momento sacó un reportaje porque ellos intentaron hacer un partido que se llamaba Humanismo Mexicano y ahí te hablaba de toda esta mini bancada que le llaman de la luz del mundo, porque no son ellos no son las caras principales, pero es una serie de diputados, de regidores, de alcaldes que están no solamente vinculados, sino que son parte del círculo más cercano de Nazón Joaquín. Está otro diputado que sale mucho en medios de comunicación como una especie, no es el vocero, o sea, no es Ávila, pero como una especie de vocero, representante de Morena, que es Israel Zamora. También es una de las personas más cercanas a Nazón Joaquín. Y dices, es inaudito, o sea, creo que se va a escuchar horrible. Creo que la corrupción hasta la podemos llegar a tolerar, decir, mira, sí, son políticos y son corruptos, no es sorpresa para nadie. Pero ya este tipo de cosas, o sea, sí, es que, o sea, es como si de repente políticos de Estados Unidos empezaran a proteger y a defender a este Einstein abiertamente y que no hubiera consecuencias para ellos. O sea, que nadie en ningún entorno les hiciera absolutamente nada y que tuviera ni siquiera se hablara. Exacto, que ni siquiera se hablara del tema, ¿no? Entonces, aquí está combinado religión, gobierno, poder judicial, está combinado, pues todo, básicamente, o sea, está élites, ¿verdad? Está cañón de repente cuando ves eso, porque dices, bueno, esto es algo que está expuesto, Gires, pero ya me hace preguntarme qué cosas no están expuestas, ¿no? Si eso es lo que se ve, qué es lo que está,
exactamente qué es lo que está debajo, ¿verdad? Esa es la gran pregunta y Mira, de repente por eso... Y para recordar un tema, no puedo decir que peor porque no sé y porque realmente se sabe aquí más bien de actos individuales. ¿Te acuerdas del Gober Precioso? Sí, claro. Okay, el Gober Precioso era un gobernador de Puebla, Mario Marín, gobernador priista, que le saca unas llamadas con un empresario, Zúcar Curi, un empresario de origen libanés, donde hablan de cómo se chingan a Lidia Cacho, una periodista, pero empiezan a hablar de las botellitas de 12 y 15 años. Sí, Están hablando de niñas. Sí. Están hablando de, ay, te voy a mandar una botellita para festejar y que la chica. Y eso se comprobó, de hecho está en la cárcel, creo que todavía sigue ahí, espero que todavía siga ahí, por un tema de tráfico de menores. Ahora, ¿quién era su círculo cercano? ¿Quién era su secretario de gobierno? ¿Quién era su particular? Armenta, el actual gobernador de Puebla morenista. Imagínate. Ignacio Mier, el vicecoordinador del Senado, que fue vicecoordinador de los diputados de Morena. Y Armenta, antes el gobernador de Puebla, era el coordinador del Senado. Los coordinadores en la legislatura pasada del Senado y de los diputados eran los del grupo del gabinete de Mario Marín, del Gober Precioso. O sea, a veces, y por ahí siempre lo he querido sacar, pero la verdad que es un chingo. En campaña me puse a sacar los que venían del PRI, del PAN y de quienes venían vinculados realmente en ejercicio de poder por ese mito que dice Morena del preanismo, ¿no? No pasé de Colima porque eran demasiados. O sea, a ver, un Durazo, pues era el particular de Fox. Un Gers Manero, pues era el secretario de seguridad de Fox. O sea, ya se nos olvidó. Ahora con el que le acaba el derrame cerebral, Manuel Espino no solamente fue el presidente del PAN, fue señalado por ser el líder del Yunque, que es la extrema derecha dentro de la derecha. Sí, la extrema derecha en México, sí. Hugo Eric Flores, el presidente es el que lleva los casos de juicios políticos, el que exoneró a Cuauhtémoc Blanco, pues es el que hizo el PES, es el que hace las marchas evangélicas a nivel nacional, es el que hizo un partido con pastores evangélicos. O sea, sí, está cañón. O sea, está rodeado de personajes cochinones, ¿no? Está muy cabrón. Ojalá que a raíz de esto se haga algo. Ojalá que separen a quienes tengan que separar. O sea, creo que eso hasta le beneficiaría a Morena. Creo que eso le beneficiaría a la presidenta. Quitarse a ese tipo de personajes. O sea, son personajes que ni siquiera tenemos duda de los vínculos. No estoy hablando de los hechos contra menores, porque hasta ahorita no hay ningún señalamiento de eso. Sí. Estoy hablando de personas que públicamente defienden y operan políticamente después de la sentencia. O sea, ni siquiera es que sí, yo estaba muy pegado, pero no sabía. No, güey, el güey ya se había un rumor, pero no, aquí ya está sentenciado, ya está. No, está durísimo, Gires. Oye, bueno, pues el tema de Qatar, a ver si, oye, el tema es que también ahora me acordé con todo esto que estás comentando del tema de Nepal. De repente por eso también la gente se harta cuando empiezas a ver, o sea, nomás porque ahorita la gente la verdad es que no está muy consciente de cómo están las cosas, pero si lo estuviera un poquito más, creo que Nepal es lo mínimo que podría pasar. Pero creo que aquí ya no van a quitar las redes sociales. O sea, y mira, yo estoy seguro que si no hubieran hecho lo de las redes sociales, al menos hubieran aguantado un poquito más. Sí, es que fue una locura, o sea, ¿cómo se te ocurre quitar 22 redes sociales así nomás, cuando pues se han vuelto, no nada más es una moda de expresión y comunicación, sino es el negocio de millones de personas que tienen su tiendita, que tienen, digo, por lo menos aquí nosotros vamos a pedir unos tacos o lo que sea, checamos su página de Facebook. Imagínate que mañana bloquean YouTube en México. Exacto, o sea, cuánta gente que tiene su negocio, que tiene su proyecto, desaparece. O sea, la verdad es que, bueno, en los medios, se sabe que en los medios ya representa entre un 20 y un 30% de sus ingresos. Los medios tradicionales. O sea, ya les quitarías más de la quinta parte de sus ingresos. O sea, realmente está tremendo. Entonces,
querer hacer eso allá en Nepal fue una locura. No, pero fue la gota que derrama. Exacto, venía un descontento atrás enorme, ¿verdad? Exactamente. Sí. Ver, hay dos acusaciones principales, al menos las que yo he escuchado. Hay un discurso muy chingón de un chavo, que todo el mundo ha visto, que ha circulado por todas partes. Sí. Hay dos acusaciones muy claras, ¿no? Una es la evidente corrupción, o sea, una corrupción descarada. O sea, sí, un partido comunista que en teoría aboga por la igualdad y estas madres, y pasan los videos de los chavitos, de sus hijos en redes sociales con una vida de lujo, y todo el país por donde se está yendo al carajo, sin oportunidades de empleo, con niveles de vida paupérrima, pues obviamente encabrona al ciudadano ver que mientras ellos hablan en una demagogia y en un discurso de el derecho de los oprimidos y la justicia social y toda esta madre, pues viven en mansiones, mientras la gente se está muriendo de hambre, ¿no? Y por otro lado, la parte del autoritarismo, que no solamente es el tema de las redes sociales, que ya venía desde antes, que había habido represiones, que estaba haciendo un gobierno bastante duro en cuanto al trato al ciudadano. Entonces, ya con el tema del bloqueo de 22 redes sociales, pues eso ya te genera las protestas. Y hay que recordar que ojo, lo que subió más las protestas fue la represión donde asesinaron a 19 morros. Ah, sí, porque, o sea, aparte, la orden fue, literal, disparan, ¿no? O sea, entonces empezaron a disparar a los chavitos, 19 pierden la vida, no sé cuántos heridos. No, más de 100 heridos, según lo que recuerdo de haber leído. Ahí está ya todo, ahí ya fue, o sea, ahí ya era, o sobreviven ellos o sobrevivimos nosotros, básicamente, y se fueron en contra. Quémalo todo, exactamente, quémalo todo. Y lo más interesante es que pues no se ve como un líder visible realmente, ¿no? Sino es como o sea... Es el descontento generalizado y ya fue el momento en que alguien empieza y los más dicen, vamos, o sea, somos más, no hay forma... A ver, el gobierno tiene que tenerle miedo al ciudadano, no el ciudadano al gobierno. Y aquí nos lo demostraron de una forma poética, de una forma hermosa. Obviamente siempre es una pena tener que llegar a extremos de este tipo, que se termina en violencia, que termina habiendo asesinatos, porque son asesinatos. Seguramente también falleció gente que ni la debía ni la temía. Seguramente también se rompieron o quemaron los que ni la debían ni la temían. Pero justamente es un hartazgo y el ya no ver salidas viables dentro de la normalidad, dentro de un Estado de Derecho, formas democráticas en las que se pueda sacar del poder a estas personas. Ya era insostenible. Y ojo, porque eso se puede ir replicando en otros lugares. O sea, esto se puede convertir en una primavera asiática. Sí, exactamente. O sea, sí. Al final, la tendencia es esa, ¿no? De repente como que los patrones también al final la gente está observando, o sea, de repente se nos olvida que así como nosotros estamos hablando de Nepal, en Nepal están hablando de México y están hablando de Estados Unidos, o sea, el mundo ya está muy conectado, no es nada más que nosotros estamos viendo al mundo, el mundo está viendo a todos lados y el mundo se entera de lo que pasa en México y sabe que los marinos, y sabe que aquí y sabe que allá, y sabe que México le está poniendo los aranceles a China y sabe que, o sea, todo eso que pasa, lo saben lo de la pipa perfectamente, o sea, todo eso lo saben en China, lo saben en Nepal, en Japón. No, bueno, digo, no va a ser, perdón, no va a ser la noticia principal a lo mejor, pero hay mucha gente ahí, que va a ver y va a decir, ¿qué está pasando en el mundo? Ah, mira, pues que una pipa, que esto, que aquí. O sea, estamos muy enterados y sobre todo cuando hay movimientos así, pues con más razón, ¿verdad? Que si un sismo, que si eso. Entonces, los países que están conectados, que son cada vez más, pues están enterados de cómo está el tema, ¿no? Y es un mundo muy distinto al que teníamos hace 15 años, o sea, ni siquiera no tenemos que irnos tan atrás, o sea, cuando el internet está apenas como, pone 15, 20 años, está apenas haciendo un boom, ahorita ya es impresionante, porque ya entró a países, pues, pobres, pero... Sí, exacto. Porque inclusive creo que hasta los lugares donde hay una
una prohibición básicamente, pues tienes VPNs y ya muchos ya saben cómo utilizar el VPN, o tienes formas de escabullirte. Quizás en una Corea del Norte sea más complicada, pero seguramente también habrá quienes sí lo estén haciendo, quienes sí lo estén. Y entre más avancen las generaciones, más fácil va a ser. Es esta competencia que estamos teniendo entre el ciudadano y el gobierno queriendo censurar y queriendo limitar, porque, ojo, esto lo estamos viendo en todos los países, movidas de parte de los gobiernos de cómo estarte limitando la expresión. Lo estamos viendo muy, muy fuerte en países de izquierda, de derecha, cómo se autodenominen, o sea, desde una supuesta libertaria argentina a una supuesta izquierda mexicana, se está viendo. Pero por otra parte, el ciudadano cada vez tiene más herramientas para combatir eso. O sea, igual, vamos a hacer un paréntesis nomás, ahora que pasó lo de Argentina, lo de los audios y que prohíben por una resolución judicial, pues en Uruguay dicen, pues aquí lo pasamos, y ya cualquier argentino sabe, puede entrar a YouTube y ver lo que está pasando en Uruguay, y si no te das cuenta en Twitter, o sea, es imposible el detener los flujos de información, al menos en los países que todavía tenemos cierto grado de libertades. Exacto, exacto. Por eso, pues tenemos que defenderla, o sea, sin tapujos y sin importar si tú estás de acuerdo o no de acuerdo con el gobierno actual, lo que sea, pues es defender los derechos que se han ganado por tanto tiempo. Y digo, lo que estamos viendo ahorita en pues tema de querer estar, ¿cómo se llama? Censurando gente porque dio una opinión, haciendo que pidan perdón públicamente, cosas que son de locura. Digo que ayer lo comentaba, andan muy sensibles, o sea, andan, yo siento que, no sé si es en todo el mundo, pero pareciera que sí, que todo el mundo anda muy sensible y ya nadie quiere que le digan ningún, o sea, pues, sobre todo los que son los poderes, pues tienen que entender que tiene que haber críticas, ¿no? Muchas veces a lo mejor no tan justificadas o incluso hasta injustas, pero pues son críticas que tú tienes que escuchar y pues no censurar. A ver, no existe un equilibrio entre un ciudadano, así me digas, el más poderoso ciudadano que puede existir, y un gobernante. Por eso es gobernante. O sea, la ley, los poderes, o sea, y específicamente el judicial, está hecho para proteger al ciudadano del abuso del gobernante. El gobernado debe ser protegido por las leyes, debe ser protegido por el Estado de Derecho, por las instituciones. Por eso el ciudadano puede hacer lo que quiera mientras no esté prohibido. El gobernante al revés. El gobernante solo puede hacer lo que le esté permitido. Esas son las diferencias. Sin embargo, ahorita parece que quieren que funcione al revés. O sea, y lo peor, que justamente por esta polarización y por esta desinformación que está generada en gran medida por los gobiernos, llámese de izquierda, derecha, del que sea, hay sectores de la población que están defendiendo la pérdida de derechos. O sea, y eso me parece a mí brutal, porque ni siquiera se están dando cuenta qué es lo que están defendiendo. Y es bien aterrador, que lo puedo entender, insisto, porque hay un aparato de propaganda gigantesco y lo estás viendo en todos los países, la cantidad de bots que hay, la cantidad de medios que están siendo pagados con dinero sucio justamente para estar repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo una narrativa. O sea, lo hemos visto cuando hemos hablado de sesiones del Congreso, cómo defienden una cosa totalmente contraria a la que está sucediendo. Sí. Pero porque nadie se va a ir a meter a chutarse las 6-7 horas de la sesión del Congreso, pero entonces agarro mi cámara de eco y escucho a las mismas personas que traen una narrativa porque esa narrativa me hace sentir cómodo, porque considero que ideológicamente son iguales a mí, aunque a ellos las ideologías les vale un bledo, pero yo sí creo en la ideología, pues vale madre, y no salgo de esa cámara de eco. O sea, esa parte es bien triste. O sea, yo veo mucho ahorita el doble rasero, lo platicamos con el tema de Bolsonaro. A ver, Bolsonaro intentó hacer un golpe de Estado, merece la cárcel y tuvo un juicio legal. Qué bueno. Entonces sale a Estados Unidos y dice, no, está de la chingada. Eso es injerencista. O sea, sí, totalmente. No, eso es injerencia total contra un poder autónomo, constitucionalmente establecido, que llevó un proceso legal, un proceso donde se respetaron los derechos del procesado. Y sale Colombia y aplaude la decisión. Qué bueno que se vas a aplaudir. Pero con Pedro Castillo pasa todo lo contrario. Claro.
Cuando Pedro Castillo hizo exactamente lo mismo, salió en cadena nacional, ahí no ni siquiera es de que sospechamos, el vato está en cadena nacional diciendo vamos a disolver el Congreso, vamos a hacer un toque de queda, o sea, no un tienes, golpe de Estado. Sí. No tienes cómo refutar el golpe de Estado de Pedro Castillo, claro. Y ahí sale Petro y sale a defender a Pedro Castillo, pero sale Estados Unidos y dice, no, pues qué bueno que lo refuta. A ver, es un doble rasero total, es la hipocresía total. Sí, sí, sí. Los casos tienen que analizarse sobre los hechos, no sobre las personas, no con falacias ad hominem de, es que como yo creo que él cree lo mismo que yo, lo voy a defender y el caso se vale. Pero él cree distinto que yo, entonces que se chingue. No, exacto. No, es que así no es la cosa. El problema cosa. es el hecho. Es el hecho, exactamente. Ese es el gran punto ahorita. Y me llama la atención porque parece que Trump ya logró conjuntar un grupo de personas que accionan por ideología, no por hechos. Y ya es, o sea, porque todavía en el primer periodo, no, le seguían la contra, o sea, todo su gabinete decía él esto, decían otros, pues no, porque los hechos son así, 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 y le daban la contra, no porque quisieran llevar la contra, simplemente porque, pues, por lógica, por sentido común, por legalidad, etcétera. Y acá, ahorita no, o sea, si dice algo Trump, pues todos le siguen la corriente. Es bien preocupante esa parte, o sea, y ojo, hay un discurso de odio desde la Casa Blanca, desde el presidente de los Estados Unidos. El hecho de como señala básicamente de delincuentes a los demócratas generalizando. A ver, así como en México nos quejamos que el presidente de la República salga y señale, todos son traidores de la patria si no me siguen a mí, Trump está haciendo exactamente lo mismo. Y es igual de censurable de un lado como del otro y es igual de peligroso de un lado como del otro. Hay una crisis política muy fuerte en los Estados Unidos. Tristemente creo que se va a utilizar el asesinato de Charlie Kirk, que era una voz súper influyente. Y ojo, creo que sí vale la pena el separarlo un poco. ¿Por qué sentido lo digo? Ayer Denise Dresser, que es una analista política que está en las antípodas de pensamiento de este cuate, que es una mujer feminista, liberal, y este cuate es una persona, o era una persona súper conservadora, cristiana, no me uso la palabra derecha para definirlo, más bien conservador, pero ultra conservador. Era antijudío, homofóbico, exacto, o sea... Ojo, ni siquiera lo digo de una forma peyorativa, pero sí para dibujar su postulado político, ¿no? Y en ese decía algo que se me hizo muy interesante y muy válido. Decía, dice, podemos estar totalmente en contra de lo que este cuate decía o pensaba, dice, pero se celebra que él abrió un micrófono para debatir con quien pensara distinto. Exacto. Y que el argumento de él siempre era, tenemos que hablar porque si no nos va a llevar a la violencia. O sea, si pensamos distinto y no platicamos y no dialogamos, vamos a terminar en violencia. Exacto. Así terminó así. Yo ahorita, con lo poco que se sabe, no creo en una teoría de la conspiración, no creo que haya ningún movimiento detrás del asesinato, creo que sí va a ser un tema de un chavito que se le botó la canica como haya sido, traía algún trastorno, no lo sé, pero creo que esto se va a utilizar de una pésima manera por todos, por absolutamente todos. En la mañana veía un video de un cuate que defiende mucho este discurso más de derecha, donde básicamente le estaba diciendo a una persona trans, la quería hacer que dijera que estaba bien el que hubieran asesinado a este cuate, ¿no? Y esta persona trans decía, a ver, dice, nosotros hicimos un minuto de silencio, dice, no se justifica ningún tipo de violencia, dice, yo no creía lo que él cree en estas cosas, pero sí en defender la libertad de expresión, dice, me parece que sea bien en esto, ¿no? Y veías al cuate bien incisivo, queriéndole sacar a fuerza casi un festejo, ¿no? Claro. Pero ves del otro lado y también existe. Y hay personas que lo celebran, y hay personas que están diciendo, oye, pues faltan más. Y es una locura cómo llegamos a estos puntos. Y es bien peligroso en un país como Estados Unidos, donde tienes tiroteos a cada rato, donde esta violencia ya cobró víctimas demócratas, ya cobró víctimas republicanas, donde se están echando la culpa los unos a los otros, donde, a ver, él pudo haber dicho los peores comentarios del mundo. Jamás se justifica ninguna acción de ese tipo. Exacto. Por el otro lado, también hay una realidad que tienes personas muy trastornadas
en todo el espectro político. Y que haya políticos como Donald Trump no te ayudan en lo absoluto. Todo lo contrario, le están echando más fuego y más fuego y más fuego y más fuego. O sea, que Donald Trump publique a través de la Casa Blanca que los demócratas son los enemigos. Pues espérate. No es normal. O sea, y eso se puede salir de las manos en cualquier momento. Ojalá que hubiera más Charlie Kirk que abrieran el debate. O sea, que en todas las universidades hubiera gente de izquierda, de derecha, comunista, capitalista, liberal, conservadora, haciendo debates y platicando y exponiendo los argumentos de cada uno. Podrá gustarte o no lo que piensa el otro, pero vale la pena escucharlo, porque incluso te vas a dar cuenta que a lo mejor estás defendiendo cosas en las que no crees, o por el contrario, vas a decir, mira, ya escuché a este cuate y me doy cuenta que yo tengo la razón y este cuate está bien equivocado. Pero vale la pena el debatir. Y el perder eso, o sea, cada vez lo vemos más también en México. ¿Cuánta gente ya no se atreve a hablar? ¿Cuánta gente se censura? Hace poco digo, y es una tontería, me encontré un video, un clip, donde sale Facundo y habla y dice, a ver, qué chido que vean la Casa de los Famosos, todo muy padre, pero volteen a ver lo que está pasando y empieza a hablar del país, y la chava que lo está entrevistando básicamente lo calla y dice así, no, que vámonos. A ver, ¿qué? ¿Cómo? A ver, ya no puedo opinar. Ni siquiera está haciendo una crítica puntual. A ver, hay que voltear a ver lo que pasa. ¿Cuándo se volvió censurable invitar a la reflexión? Imagínate. Imagínate, sí, totalmente. Ahora, la cosa va a ser que no hay líderes, o hasta ahorita no se ven líderes, por lo menos en Estados Unidos, que estén invitando a la reflexión. Es que no es sexy. A ver, no te trae votos. O sea, entre más te vayas al extremo, vas a producir dos cosas. Odio hacia ti, pero también un reconocimiento y también un aplauso. El tú ser mediador, vas a quedar mal con los dos lados. Mira, lo llevamos al canal. ¿Cuántas veces no te han tachado de prorruso y luego de antirruso? Y hasta en el mismo en vivo, ¿no? El mismo en vivo, sí, te dice, o sea, porque si tienes una opinión lo más neutral posible, ¿verdad? Dentro de lo razonable, pues siempre te van a tachar de una cosa o de otra, y pues digo, tienes que aguantar vara, pero sí es impresionante, o sea, porque pues uno puede ser crítico de todos los grupos terroristas que hay en contra de Israel, pero también pues de ciertas actitudes de Israel que ha tenido, ¿verdad? O sea, ahora, entonces, llévatelo esto a la mercadotecnia política. Ahorita funciona todo en redes. No. Si yo hago el comentario más machista que pueda haber, va a salir un grupo de personas a publicarlo en redes y a decir que soy lo peor, pero va a salir otro grupo a decir, mira, qué chingón, tiene razón. ¿Qué es lo que pasa? Genera un tráfico impresionante en redes, más por la parte del odio que por la parte que lo aplauda, y eso a mí me posiciona, y con ese posicionamiento voy a llegar a más personas. Eso es la lógica de los políticos. ¿Cómo me posiciono de manera más rápida? ¿Cómo me posiciono de mejor manera? Entre más polarizante sea, más me voy a posicionar, y las redes premian mucho más el odio. O sea, a mí me fascina Twitter, pero entiendo cuál es la lógica de Twitter, y te lleva a eso. TikTok, por ejemplo, yo sí entiendo que digan que TikTok es peligroso, ojo, bajo ninguna circunstancia creo que se debería de prohibir o censurar, pero por cómo está diseñado el algoritmo, te alimenta mucho de lo mismo muy rápido. Entonces muy fácilmente te va a ir escalando y te va a ir escalando a empezar de un video donde alguien habla de que el aborto está mal y vas a terminar en un video fascista casi, ¿no? Y para los dos lados juega igual. El problema es que cada vez tenemos menos capacidad de discernir, menos capacidad de reflexionar, y nos casamos únicamente con la mitad de la historia y no queremos ver la película completa. Y que aparte de todo esto, hay una enormísima manipulación internacional. Y aquí estamos hablando de que se han detectado múltiples bots, y ahí sí háblalos en español, en inglés, en lo que tú quieras, para tratar de empujar por ejemplo, si sabes, es que hay una polarización en México por X tema, entonces empiezan a aparecer un montón de comentarios en favor extremo y en contra extremo para generar esa inestabilidad, ese problema ahorita con
por ejemplo, con el tema de Charlie Kirk, decía el gobernador de Utah, que habían detectado miles de bots chinos y rusos hablando súper ultra derecha y súper ultra izquierda para generar más polarización y generar más problemas y más violencia. Lo que antes era el financiamiento a sindicatos a través de las agrupaciones comunistas que estaban en todo el mundo y que venían de la Unión Soviética y China. Ahora son con bots, está mucho más sencillo, ¿no? Okay. Y eso es una realidad. Y ojo, no nomás de China y de Rusia, pasa de todas partes, al interior de los países, o sea, de las corrientes políticas. O sea, si es muy complicado, no se va a poder detener. También eso, creo que el mejor consejo es lo que dice el gobernador, de a ver, apaguen su celular un momento. O sea, dense cuenta, reflexionen. Exactamente. O sea, la fórmula para crecer en estos tiempos, por lo menos, como dices tú, para los políticos, pues es esa, ¿no? Es la polarización básicamente y es el encono y el enojo y todo eso. Digo, supongo que lo has visto con algunos otros canales, por ejemplo. Sí, cada cañón. Hay canales que todos los días dicen que detuvieron a Calderón. Sí. Volteas y traen 10,000 vistas, 11,000 vistas. Muchas de esas vistas se las mandan, o sea, son parte de esos bots que llegan. ¿Para qué? Para inflar esas narrativas. Pero dices, ¿cómo carajos hay personas que crean en estos tipos cuando todos los días dicen cosas que son nada que ver con la realidad? Exacto. Pero hay gente que le gusta vivir engañada. Digo, hay un dicho, ¿no? Es más fácil estafar a alguien que convencerlo de que fue estafado. Imagínate. Oye, Gires, pues no sé si tengas algún otro tema. Polonia, Qatar. Polonia, Qatar, ya sé, o sea, son un montón de temas. Ahorita están pasando cositas en el tema de Polonia. El rato vamos a platicar eso en el en vivo, pero es que esto está cambiando, o sea, al momento, está impresionante. Gires, ¿cómo te ha ido con tu canal? Bien, fíjate que ahí vamos, todos los días ahí estamos subiendo. Traigo ahorita, estamos jugando con 3 conceptos. Por lo regular, si alcanzo, grabo 1 o 2 noticias al día. Pueden ser a veces videos cortitos, a veces videos de unos 15 minutos. Por ahí ando jugando. La verdad también depende mucho de la chamba, cómo ande. Claro. Pero sí estoy procurando la constancia. Ajá. ¿Cuándo tienes también un especial que es un podcast que hablas de literatura? O sea, agarras un libro y lo analizas los sábados. Caratología, ¿no? Se llama Caratología. Lo tengo con un amigo, Jesús Ernesto Tonka. Él es maestro en literatura. Sí. Y es un cuate que desde secundaria, me acuerdo, porque fue que me llevó mucho la lectura, es un chorro de libros. Ya. Y nos agarramos, por ejemplo, la semana pasada hablamos de Filosofía del Tocador, que es una novela del Marqués de Sade. Sí. Terminamos 3 horas ahí metiéndole al tema, divertidísimo. Hoy vamos a grabar, sale mañana, que es un cuento de Guy de Maupassant, o Guy de Maupassant. Mañana entonces sale y lo pones como un estreno para que haya chat y la gente platique y todo. Así es, y los domingos hay uno que se llama, otro segmento que hago con Bruno, que es del otro lado, que es únicamente política de los Estados Unidos. Ok, buenísimo. Okay. Ahí andamos jugando y pues si quieres el martes le seguimos, hombre. Órale. Para que te vengas para acá. Está bueno. Entonces, para que la comunidad sepa, es Gires con doble S, Gires 73. Como quiera, siempre ahí lo dejo en la descripción y en el título también ahí le pongo arrobo a Gires, porque se pueden arrobar los canales, ¿no? Entonces, arroba a Gires y ya pues pueden ir directamente a tu canal. Para entrarle ahora sí a Qatar y a Polonia, mire, ándale. Lo ponemos para el martes. Ándale, ya está. Con las 10,000 cosas que seguramente van a pasar de aquí al martes, va a haber. Ni nos vamos a acordar ya de lo de Polonia y de Qatar para el martes, así de rápida que también a lo mejor en eso apuesta Netanyahu, ¿no? O sea, en movimiento equipo Qatar, dijo, pues que a cabo se les olvida en 3 semanas, o sea, y en 3 semanas, ¿quién va a estar hablando del tema? ¿No? Sí, probablemente, ¿verdad? Pero bueno, muchas gracias, Gires, pues nada. No, hombre, aquí, pues un saludo a toda la comunidad, y hoy los invitamos que pasen al canal, y pues aquí nos seguiremos viendo. Buenísimo, Gires, que estés muy bien. Tenemos un excelente fin de semana. Seguimos conversando. Chécate la de Alien Earth, que está buenísima la serie esta, porque te invita a reflexionar. O sea, no más es ciencia ficción y terror y todo esto, sino que te invita a reflexionar
en el que somos, en cuanto al alma, en cuanto a que si se puede transmitir el alma a una máquina o no, o sea, cosas acá medio locochonas también interesantes en los tipos de entidades que pudieran existir en el universo. Está muy loco, está muy buena la... Oye, y también hace falta ya un video de eso, ¿no? Sí, sí. Van a pensar que nada más me gusta la política, ¿no? También. No. Hay debrayes por otro lado todavía. También se puede analizar otras cosas. Buenísimo, Gires, platicamos entonces, hasta luego. Nos vemos.